permítame deleitarlo. Ojalá que no haya errores de lectura. Ya ve que pasa. Pero permítame deleitarlo con lo que yo me deleité cuando leí la columna de la querida Beatriz Aldaco, Suave Matria en Regeneración MX. Y la voy a leer antes de saludarla porque hay mucho en este momento histórico que hablar, dialogar sobre periodismo. El Güero Palma ha sido reingresado a un penal de máxima seguridad, cuando hace unas semanas Riva Palacio decía que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo había absuelto. En momentos en que Loret de Mola se dice víctima del autoritario López Obrador, quien a través de Aristegui, Astillero, los youtuberos, La Octava, lo están atacando por exhibirlo. En momentos en que Artículo 19 publica una fotografía que corresponde a Egipto y no a Cuba para hacer un posicionamiento político sobre lo que ocurre en la isla. Por eso, permítame deleitarlo con lo que escribe Beatriz Aldaco. Dice, ¿qué esconden los comunicadores reacios a la réplica presidencial? Un argumento válido para rechazar la nueva sección de las conferencias matutinas presidenciales denominada ¿Quiénes quieren las mentiras? Habría sido que en México no existen comunicadores que mienten a la población, pero ninguno de los periodistas que expresó su indignación frente a la iniciativa se atrevió a afirmar algo así. Intentaremos exponer entonces lo que consideramos que está en la simiente de sus vociferaciones. 1. Que añoran la investidura presidencial del pasado o de cómo no poder vivir sin las simbólicas cabelleras engominadas. Echan de menos añejas formas de hacer política. La aureola de realeza que circundaba a los expresidentes lo situaba en un plano superior que no admitía una comunicación horizontal ni con la ciudadanía ni con la prensa. Se mantenían en un pedestal, no sostenían diálogo directo y transparente ni con el pueblo ni con los comunicadores. López Obrador rompió con ese precepto no escrito y sus detractores no lo pueden admitir y asimilar. Sin embargo, en sentido inverso, practican la vía vertical. Pretenden que su palabra constituya un monólogo y no que forme parte de un diálogo. Se dirigen al presidente de tú a tú, pero no toleran que él les hable a ellos de la misma manera. Esto dijo Carmen Aristegui. La crítica sobre el trabajo de los periodistas debe ser desde la sociedad y hay otras vías para los señalamientos desde los poderes que componen al Estado. Y Temoris Greco, AMLO comete el error de elevar a su nivel SIC a ciertos periodistas. 2. Que ejercen un poder enorme pero simulan estar en desventaja o de cómo los victimarios pretenden aparecer como víctimas. Fingen no conocer el influjo del llamado cuarto poder que ha sido capaz de derrocar gobiernos y destruir regímenes. Hablan de la relación desigual como si desconocieran la magnitud de su ascendencia en la sociedad. Desde sus poderosas y penetrantes plataformas, Javier Solórzano expresó que la relación entre medios de comunicación, redes y el presidente es desigual, mientras que Ricardo Rafael dijo que se trataba de un evento esencialmente desigual. ¿Desconocerán el poder que tienen los medios que les pagan? ¿Ignorarán realmente la penetración de sus palabras? 3. Que sus refutaciones están dirigidas a sus propios supuestos, no a la información brindada, o de cómo entrar en diálogo consigo mismos y no con las declaraciones reales. Según la comunicación oficial, el objetivo de quienes quieren las mentiras es desmentir fake news, proporcionando a la sociedad información correcta, sustentada en bases y documentos fidedignos, pero la mayoría de los opinantes que se oponen a la sección no se limita a refutar tal explicación, sino que bordan sobre sus propios prejuicios. Raimundo Riva Palacio escribió que el presidente intenta llevar a cabo la previa censura prohibida por la Constitución de la Ciudad de México e intentar mediante los juicios sumarios mañaneros la intimidación. Desmentir una nota falsa no es censura, ni implica lanzar un juicio sumario ni intimidar. Es un asunto de ética periodística, garantizar a la sociedad el derecho a la información veraz. La prueba de que no hay tal intimidación es que cuando se ha exhibido a comunicadores que mienten, estos han continuado ejerciendo con libertad su oficio, como el mismo Riva Palacio y sus pares. 4. Que son afectos asiduos al catastrofismo y a los motes, o de cómo hacer gala de la agorería apocalíptica. El presidente y el nuevo ejercicio
Han despertado la habitual costumbre de la prensa opositora de acuñar motes que aseguran y auguran escenarios catastróficos. Árbitro de la verdad y perseguidor de la libertad de expresión, le ha llamado Héctor de Mauleón al presidente, mientras que la iniciativa la califica de ocurrencia profundamente autoritaria, nuevo tribunal de la verdad, moderna inquisición. El mismo comunicador, sin percatarse de su contradicción, señala al final de su texto que la información errónea o dolosa debe ser combatida únicamente con información, lo cual se corresponde con el objetivo de la nueva sección. Como parte de los retiembles de victimización anticipada, Ricardo Rafael escribió que la encargada del nuevo apartado, Ana Elizabeth García Vilchis, hará las veces de verdugo. Y 5, que proporcionan información falsa en sus réplicas, o de cómo mentir mientras presumen no mentir. Ricardo Rafael plasmó: López Obrador precisó que no habrá derecho de réplica para los aludidos, ya que, aunque supuestamente le gustaría, no podría entregar tiempo durante la mañanera a las voces aniquiladas bajo sus órdenes. Pero lo que está registrado en la versión estenográfica de la conferencia del 30 de junio pasado son las siguientes palabras del presidente. Si mandan réplicas, aquí se dan a conocer. Que manden a comunicación las réplicas y aquí se contestan. También pueden venir, pero es tan evidente, o sea, ¿qué más pruebas que sus textos? Conclusión: si hay derecho de réplica, Ricardo Rafael difundió información falsa, señal de la utilidad del nuevo capítulo semanal de las mañaneras. Escribe Beatriz Aldaco, escritora, editora, articulista y promotora cultural, a quien saludo con mucho gusto desde donde transmite la playa más bella, desde mi perspectiva, del mundo, los atardeceres más bellos del mundo, San Carlos, Sonora. Querida Beatriz Aldaco, te mando un abrazo. Pues qué belleza y qué claridad que pues seguramente puso a parir chayotes, como decimos en el pueblo, a más de uno con lo que escribiste. ¿Cómo estás, Beatriz? No te escucho, desafortunadamente no te escucho. A ver si le prendemos por ahí. Ya, ahora ahí sí, ¿verdad? Sí, no quería que se oyeran aquí los ruidos mientras estabas hablando. Saludos desde tu tierra también, desde acá de San Carlos. El clima está muy agradable. Iba a poner la mesa al revés para que vieran el mar, pero dije, les va a dar envidia. A la otra sí voy a voltear la mesa porque estoy viendo el mar en este momento, o sea, hasta la ventana estoy viendo el mar. Beatriz, no presumas, porque luego van a decir que es lo que te está dejando la cuarta transformación y lo que te está pagando Andrés Manuel López Obrador para... No, ya los conoces. Pues no hay paga, no hay nada de eso. Sin embargo, estos comunicadores, pues, no deben estar nada desprotegidos económicamente, ¿verdad? No, por supuesto que en esta serie de puntos a tratar o de tratar de profundizar más allá de lo evidente, no puse lo del chayote, ¿verdad? Porque eso está ya, pues, muy tratado, muy sabido, muy sobado. Todos sabemos que les pagan por mentir a muchos de ellos. Y quiero comenzar comentando que ninguno de ellos, bueno, se dice al principio, pero quiero reafirmar esta idea, ninguno de ellos pudo salir a decir: yo jamás he mentido. A mí esta sección me parece imprudente, me parece innecesaria, porque algunos compañeros, incluida yo o incluido yo, nunca he mentido. Todos estos comunicadores que están citados en el texto han mentido, han compartido fake news. Entonces, ojalá hubiéramos tenido un bloque de periodistas que con toda la convicción, la ética, el convencimiento y la indignación real por este ejercicio de la mañanera, hubieran salido a decir: ¿cómo es posible que estén pensando que nosotros mentimos? Ninguno lo pudo decir. Y creo que eso es lo más brutal de lo que escribes. Sí. Oye, si el presidente dice que hay mentiras, él miente o exagera
o tergiversa, porque no hay mentiras, nosotros no mentimos. Que nadie pueda sostener eso está muy, muy cabrón. Y digo La nadie verdad, sí. entre los aludidos, Beatriz, porque hay muchos que decimos que aunque esa élite nos quiera menospreciar, pues muchos desde nuestras trincheras digitales no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, Y como por eso, diría la 4T. claro, y por eso no salimos a manifestar indignación por la sección, porque la verdad, aunque se oiga muy trillado, aunque parezca un lugar común, tenemos la conciencia tranquila porque sabemos que no estamos en este oficio o en esta actividad para mentir, para engañar a la gente, sino al contrario. Entonces, ¿quiénes son los que saltan inmediatamente en una actitud que me parece a mí bastante infantil también, muy inmadura, muy infantil, de evidenciar, ¿no? Es el niño que se siente descubierto en una travesura y que lo primero que hace es, como reacción, su primera reacción es decir, yo no fui, yo no fui, yo no fui, fue fulanito, o desviar la atención. Entonces, también me parece que hay mucho de inmadurez y de infantilismo en el buen sentido, porque los niños no los podemos ver no podemos hablar de ellos en sentido peyorativo, pero me refiero a que no hay una madurez tampoco en su actuación, o sea, tienen también ciertos problemas de madurez psicológica y emocional estos personajes, porque ni siquiera despistan. Salir tan rápido a decir que esto no debe ser, y toda la serie de situaciones en las que, con base en las cuales bordan todo su reclamo, pues indica que no han pasado de cierta madurez emocional, ¿no te parece a ti? Oye, sí, claro. Oye, Beatriz, de hecho, yo voy a decir algo y es la primera vez que lo digo. Si hubiéramos tenido un quién es quién en las mentiras, nunca hubiera ocurrido un montaje como el de los Zodiaco, nunca hubiera ocurrido un montaje, o al menos si hubiera ocurrido lo hubiéramos señalado en su momento como el de Frida Sofía, no hubiéramos tenido una entrevista pactada como la que dice Javier Duarte se pactó con Loret de Mola antes de huir a Guatemala. Le preguntaba yo a Alejandro Puerto, nuestro invitado anterior, cómo veía todo esto que ocurre en torno al gremio periodístico. Yo lo tomo personal porque yo vivo de comunicar y obviamente me dolería que la gente piense que todos somos del mismo costal. ¿Tú cómo entiendes este momento, pues, histórico con un Raimundo Rivapalacio exhibido por mentiroso y no por el quién es quién, sino porque queda exhibido hoy con el reingreso del Güero Palma a un penal de máxima seguridad, con un Carlos Loret de Mola que después del montaje sigue mintiendo? Y bueno, todo esto, ¿cómo ves la crisis de un sector del periodismo en nuestro país sobre todo? Yo creo que es un momento histórico como es la cuarta transformación, como han ocurrido acontecimientos relevantes de esos casi 3 años. Es un momento de deslinde ético. O sea, la transformación es en el plano, lo sabemos, económico, de salud, de las comunicaciones, de la política, pero en lo que está pendiente y va a quedar pendiente de ir nutriendo, enriqueciendo, es la idea de cómo se trata de un cambio ético, es un deslinde. O sea, no es que estemos polarizados, sino que las personas, los ciudadanos, nos estamos deslindando de una forma no solo de hacer política, sino de una forma de ser. Por ejemplo, yo decía ahora en un post que se exhibe una doble moral tremenda, una falta de ética tremenda cuando se muestran algunas personas indignadas por supuestas o reales injusticias en otros países, pero no voltean a ver al suyo, porque en el suyo de alguna manera están inmiscuidos o están a favor de un grupo o de una élite o de una oligarquía o de un grupo poderoso con el cual no quieren confrontarse. Entonces, ¿cómo lo veo? Como un deslinde ético histórico
entre los ciudadanos mexicanos, y eso no se había dado nunca, y solamente ha sido posible gracias al cambio de régimen que estamos viviendo. Todavía no podemos sopesar las bondades de este cambio de mentalidad, de esta transformación de las conciencias de que se habla, pero creo que habrá que, ¿por qué? Porque no es algo que se pueda contabilizar como la economía, tan fácilmente pues como la economía, como la salud, como la política, como la ciencia, etcétera. Pero es un cambio de paradigma también en México, lo que está ocurriendo. Todo Claro. esto es producto de un cambio de paradigma y lo estamos viviendo, es difícil asimilarlo todavía porque día a día nos enfrentamos con elementos nuevos de este cambio de paradigma. Está lo de Cuba, la reacción de Cuba, de artículo 19, o sea, es una crisis ética del periodismo mexicano muy, muy severa y muy impactante. Y muy peligrosa también, o sea, peligrosa en cuanto en qué manos estábamos antes de que surgiera este nuevo grupo de comunicadores por las redes sociales, o sea, en manos de quienes estuvimos décadas. Fíjate que en la primera edición de Sin Censura, Beatriz, aplaudía, me emocionaba el cartón de Helio Flores, en donde aparece Loret afuera de la prisión y se alcanza a ver a Israel Vallarta tras las rejas y Loret diciendo, desde hace 16 años he sido víctima de una mentira. ¿Y el que está dentro qué? Y creo que es responsabilidad de todos. Por eso, regresando a lo de tu columna, a lo de tu artículo, es responsabilidad de todos, incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador, combatir la mentira. Creo que es un derecho elemental del ser humano conocer la verdad, un derecho elemental para una sociedad, estar informada con la verdad. Y si hay mentirosos que cobran por disque informar con la verdad, hay que señalarlos. Y si hay quien cobra para mentir, también tiene que ser señalado. Yo me acuerdo las primeras veces que empecé a ir a la mañanera y debo de siempre agradecer a Comunicación Social, por más críticas que tenga, que nos dieron la oportunidad de ser el primer medio digital en ser acreditado para las mañaneras. Y recuerdo que no soportaban los medios tradicionalmente chayoteriles que insistiéramos una y otra vez con el tema de que diera a conocer el presidente, que diera a conocer Comunicación Social la lista de los más apapachados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy sabemos que Joaquín López Dóriga recibió más de 250 millones de pesos en el sexenio pasado y que gracias a una investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea ofrecía en sus kits de ventas opiniones. Imagínate, cómprame las opiniones y las vamos a insertar en programas de Radio Fórmula como el de Ciro Gómez Leiva y el de Oscar Mario Beteta. O sea, sí estoy de acuerdo, es un momento histórico, pero aquí también tiene que haber un, entre comillas, levantamiento pacífico, obviamente, de las audiencias. Las audiencias que al final tienen el poder, siempre lo han tenido, pero la idea de los grandes medios era pues quitarle ese poder, convencer a la gente que consumían lo que había. Ahora no. Ahora creo que las audiencias tienen que exigir, como yo he dicho, más y mejores contenidos. Y bueno, eso para seguir dialogando, querida Beatriz. Sí, y otro aspecto también de este grupo, de esta clase periodística o clase reporteril o clase de comunicólogos unidos por características comunes, es la arrogancia, ¿no? Bueno, yo desde mi cubículo, desde mi escritorio, me tomo la libertad y tengo la libertad y uso la libertad para insultar al presidente, para decirle hasta de lo que no, ya sabemos, o sea, pero no los toquen a ellos. O sea, eso también es una actitud bastante, insisto, en la parte emocional, que eso poco se ha tratado, en la parte psicológica de ellos, de este grupo de comunicadores, no los toquen a ellos. Es el niño egoísta que se siente con la
con la autoridad o la capacidad de ir a pegarle al otro niño, pero que el otro niño no le pegue a él, no se la conteste. Entonces, nos están dando más elementos. Ahora, no van a la mañanera, se atreven a mentir de que no hay derecho de réplica cuando se ha dicho públicamente que sí lo hay, pero sienten que se rebajan si van a la mañanera. Entonces, por un lado está esa arrogancia de no permitir el diálogo, de no permitir la réplica del presidente, de no permitir la réplica de otros comunicadores como nosotros, que los cuestionamos. Y por otro lado está el no rebajarse a ir a la mañanera a confrontar sus dichos y sus acusaciones frontalmente. O sea, ese Le es voy a otra preguntar, cuestión. le voy a preguntar a alguna por ahí psicóloga o psicólogo, porque tiene razón. Esa soberbia que seguramente se desarrolló, se convirtió en algo más profundo, porque eran los que desayunaban, comían, cenaban con los gobernantes, con los que ostentaban el poder. Y creo que eso los hacía por amistad o por lo que tú quieras, creerse que tenían la verdad absoluta. Pues ahora no. La realidad es que no existe verdad absoluta, porque ya no estamos en los tiempos de López Dóriga, no estamos en los tiempos de Saludowski, no estamos en los tiempos en los que no había pues una Beatriz Aldaco que les diga, hey, estás mintiendo, o yo tengo otros datos, como dice el presidente. Beatriz, para ir cerrando este tema y preguntarte de algo que también me emociona. No, definitivamente, ¿no? Y bueno, yo cerraría esta parte, pues, apuntando a algo también muy característico de este grupo de comunicadores, que es muy fácil desmontar, es muy fácil, son poco inteligentes, no quiero insultar a nadie, pero algunos de ellos son muy poco inteligentes porque no cuidan lo que escriben, son muy fáciles, sus mentiras o sus argucias discursivas son muy fáciles de desmontar, se ponen, como se dice coloquialmente, de pechito, y entonces, eso, ¿qué es lo que refleja eso? Que escribían o estaban acostumbrados a escribir para un público, pues que como no tenían, a su lado otro grupo, como me incluyo, como nosotros, a quienes nos pueden seguir de otra manera, persiguiendo otro tipo de información, pues entonces ellos se sentían los dueños y señores de la palabra y no pueden asimilar ni aceptar que ya no son, como bien dices tú, los dueños y señores de la palabra, y no estaban preparados para esta frustración tan grande de ya no ser los dueños y señores de la palabra. Beatriz Aldaco, eres, además de escritora, promotora cultural, y quiero decirle a la gente que estoy muy emocionado como sonorense y también como conductor de estos espacios de los que has decidido orgullosamente formar parte, ser miembro de esta familia sin censura, porque me he enterado que te ha invitado Alfonso Durazo, con quien tengo mis diferencias, porque el muy cabrito del gobernador electo de Sonora me sigue haciendo esperar y sigue sin concederme esa entrevista que vengo buscando desde noviembre, pero estoy muy contento, muy orgulloso que te ha invitado a formar parte de su equipo de transición, junto con Erubiel Durazo, alguien a quien también estimo de mis tiempos en Phoenix, Arizona, él como jugador de béisbol profesional en los Diamondbacks de Arizona, como estrella del béisbol de Grandes Ligas, él como promotor deportivo, tú como promotora cultural. Cuéntame de este encargo, de qué se trata, y pues digo, qué emocionante. Sí, yo le agradezco mucho al gobernador electo, Alfonso Durazo, porque desde que entró, desde que se decidió que él iba a ser el candidato por Morena y la coalición, él se preocupó mucho por acercarse a los académicos, a los especialistas,
de todas las áreas de la sociedad en general, del gobierno, pero de la sociedad en general. Y se publicaron unos libros muy interesantes, 3 tomos, con colaboraciones de académicos e investigadores, escritores y filósofos incluso de Sonora, compañeros de la Universidad de Sonora y otras instituciones. Y a mí me tocó participar con el capítulo de cultura, cómo veía yo la cultura en Sonora en la Cuarta Transformación. Y ese fue el primer acercamiento, estuvieron muy bien editados, están muy bien editados los libros, es un material muy importante porque volvemos a lo mismo, no es material periodístico que se pide a modo, que se pidió a modo, no, se le pidió a académicos 4T o no 4T que hicieran un diagnóstico y dieran una visión de lo que acontecía acontecía en ese momento y lo que se proponía para el futuro en el área en cuestión. En el caso mío, como te digo, fue cultura, pero hubo salud, infraestructura urbana, economía, agricultura, ganadería, pesca, todos los temas, seguridad pública. Y ese fue el primer acercamiento, y ahora que está ya en marcha el proceso entrega-recepción, le voy a colaborar con él como coordinadora de la mesa de cultura para este proceso. Pues es un proceso técnico realmente de solicitud de información a la administración saliente y revisión de los documentos para que quien llegue al instituto como director o directora, los nombramientos todavía no están hechos, son hasta septiembre, tenga un panorama bastante cercano a la realidad de cómo se manejó la administración de la institución en estos 6 años que están por concluir en cuanto al sexenio de Claudia Pavlovich en Sonora. Esa es la situación en este momento. Es gratificante, es mucho trabajo, pero con mucho gusto estamos armando un equipo y con mucho ánimo para sacar adelante esta tarea, este encargo, porque no es un cargo, no hay nombramiento, como digo, de directores ni de directoras en ninguna institución, pero va a ser una experiencia, está siendo ya una experiencia muy gratificante y estoy muy contenta por eso. Claro que debe de ser. Me imagino que tampoco se recibe una millonada, ¿no? No, es honorario. Por eso lo decía, porque ya conozco a esos bots y trolls que inundan las cuentas de Sin Censura. Uy, San Carlos, Sonora. Pues es que como ahora va a estar en el equipo de transición de Alfonso Durazo, por eso precisamente me burlo de esos y de una vez por todas lo aclaramos, porque eso habla también de un compromiso con la cultura, querida Beatriz, sí. y un compromiso con nuestro querido Sonora. Son encargos completamente honorarios, no hay, lo puedo decir abiertamente porque es público, no hay ningún tipo de paga en absoluto, es una actividad a la que uno la invitan o lo invitan y uno decide si acepta o no acepta. Para mí fue una gran distinción del gobernador electo que me eligiera a mí. Yo dije que sí, es honorario, es mucho trabajo y es mucho compromiso, pero uno lo hace, bueno, yo en mi caso estoy comprometida con la Cuarta Transformación, sé que Alfonso Durazo lo está haciendo muy bien desde el principio. Yo no tengo nada que ocultar, aquí está mi departamentito en San Carlos, esta es mi cocina, tengo una recámara, o sea, cuando no tienes nada que ocultar, no te preocupas por lo que puedan decir, por lo que puedan imaginar, por lo que puedan especular, porque uno se siente tranquilo, ¿no? Pues con esa tranquilidad que te caracteriza y con esa entereza que te caracteriza, Beatriz Aldaco, te deseo lo mejor en ese equipo de transición, en lo que van a hacer, y que se le siga apostando a la cultura, que también nos tiene que sacar adelante en esta transformación de México, de la mano precisamente de la cultura, y ojalá que a pesar de todas tus ocupaciones, a pesar de la agenda llena, pues nos sigas acompañando en Sin Censura
para No, para dialogar. para mí es un honor, de veras, estoy muy contenta de estar con ustedes, ya me puse de acuerdo con tu equipo de producción, dijimos que por lo pronto sería los martes y que vamos a retomar lo que se escriba, porque a veces pues es limitante que se quede en una sola plataforma un texto, ¿no? Qué bueno que podamos traerlo a YouTube, a tu programa y se discuta y se amplíe más el impacto que pueda tener o el interés que pueda tener el texto en la sociedad, en la gente que te sigue, que son muchísimos, y yo estoy muy agradecida y muy orgullosa de participar en la familia sin censura, como bien le dicen. Gracias. Y nada más para cerrar, Beatriz, ¿en dónde te siguen? ¿En dónde te encuentran? ¿En redes? ¿Ya te activaste más en redes? No, fíjate que soy anti-Twitter, me cae mal a mí esa red, no he podido compaginar con ella porque se me hace No una te culpo, selva, no una te culpo, selva. no te culpo. En cambio, yo tengo mi Facebook, es Beatriz Aldaco, sí me pueden encontrar, mi muro es público, ahí pueden encontrarme. Siento que hay más posibilidad de manejar las situaciones de mejor manera en Facebook que en Twitter. Creo que ese límite de caracteres hace decir a veces cosas que no deberían decirse y siento que en Facebook se cuida un poco más, también tiene sus cosas. Pero solo tengo ahorita Facebook. A lo mejor más adelante me animo y entro a Twitter, pero por lo pronto no, estoy como Beatriz Aldaco, así me encuentran y no tienen ni siquiera que pedirme solicitud de amistad porque si no quieren, no, claro, si quieren, encantada, pero el muro está en público, Muy todos bien. mis posts son en público. Y en Regeneración MX, ya lo sabe, la columna de Sí. Beatriz se llama Suave Matria. Y Querida, todos los lunes, perdón que interrumpa, todos los lunes sale esa columna que leímos es de ayer, o sea, fresquecita después de que sale en Regeneración, la podemos retomar el martes en Sin Censura. así lo vamos a hacer. Pues échale muchas ganas, Beatriz, estamos al pendiente y te mando un abrazote. Okay. Abrazo, muchas gracias. Cuídate, A Beatriz todos, hasta Aldaco, luego. Gracias. escritora, promotora cultural, hablando con nosotros sin censura. Ya llegó.